Esta es la historia de un viaje. En un aspecto, es un viaje de autodescubrimiento y fortaleza personal. Sin embargo, en otro, es una conmovedora y profunda búsqueda de la verdad y de revelación, impulsada por un anhelo y hambre espirituales que no cedían. Esta es una historia de cómo encontrar nuestro camino, sobre cómo redescubrir antiguos caminos que llevan tiempo abandonados y olvidados, sobre la búsqueda de respuestas a los misterios espirituales. Esta historia es sobre dejar el hogar para encontrar el hogar. Un viaje compartido por un pequeño grupo de admirables individuos y sus familias: Scott Hahn, Marcus Grotey, Larry y Joetta Lewis y Jeff Cavins. Estos 4 hombres eran ministros protestantes ordenados que eventualmente lo dejaron todo: sus carreras, hogares y en algunos casos sus familias, en busca de la verdad. Inspirados por la oración fervorosa y un examen riguroso y decidido de su propia fe en Jesucristo, todos ellos recorrieron un camino que, sorprendentemente, los llevó a la Iglesia Católica, la iglesia que Jesús mismo fundó hace 2000 años. Pero para cada uno de ellos el viaje fue largo y difícil. Antes de su conversión a la fe católica, todos ellos admitían tener profundos prejuicios. Mi abuela era la única católica en ambos lados de la familia. Se había casado fuera de su iglesia y más tarde logró bendecir su matrimonio. Enviudó y en su viudez se convirtió en una devota católica. Yo no podía comprender su fe. Me parecía que era una fe falsa. Así que cuando murió, siendo yo la única persona devotamente religiosa de mi familia, mis padres me dieron todas sus pertenencias religiosas: un libro de oraciones, un misal y esos horribles rosarios. Recuerdo haberlos llevado al sótano y haberlos mirado. Para mí, representaban una cadena espiritual que la tenía presa en la superstición. Así que instintivamente los rompí, los tiré a un basurero y pensé: Señor, libérala ahora. María, el purgatorio y el rosario, los íconos, las estatuas, todo eso era para mí totalmente innecesario para seguir a Jesucristo. Y yo sentía lástima por los católicos. El catolicismo estaba totalmente fuera de los parámetros de mi búsqueda. En otras palabras, yo no buscaría a los mormones. Yo ciertamente no iría a ver cómo se desarrolló la fe musulmana. Eso estaba fuera de los parámetros para mi búsqueda. Y el catolicismo encajaba en este tipo de mentalidad. Así que yo no iba a buscar la verdad en la Iglesia Católica. Sus historias son asombrosamente similares, sin embargo, bien diferentes, todas sujetas a los misterios de la fe que nos guía a cada uno de nosotros en nuestro propio viaje. Pero todos estaban impulsados por el anhelo de una respuesta a una simple pregunta: ¿qué es la verdad? Cuando la gente busca la verdad, lo que en realidad está buscando es una relación con Dios. Jesús es la verdad y nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. Eso es lo que buscamos. A veces tenemos que recorrer muchos otros caminos primero para darnos cuenta de que Jesús era lo que buscábamos. El tema de esta noche es algo que toda familia al menos debe siempre... Hoy, Jeff Cavins es el anfitrión de un programa semanal de televisión en la cadena Eternal Word Television en Birmingham, Alabama. Su viaje en busca de la verdad fue algo así como un viaje de ida y vuelta, un regreso al hogar, una reconciliación con su pasado. Él creció en la Iglesia Católica. Eventualmente la dejó y, como Scott Hahn, Marcus Grotey y Larry Lewis, se hizo ministro protestante. ¿Eres seminarista? Sí, soy de Illinois. Jeff Cavins era el típico jovencito americano de los años 70. Música rock, deportes, chicas y fiestas eran las cosas que él más ansiaba. Como católico iba a la iglesia, pero confiesa que entendía muy poco de su fe.
Yo era un muchacho católico americano promedio. Tenía una novia. Iba a todos los deportes, iba a todas las fiestas, a los bailes en el bachillerato. Yo era un tipo promedio. Íbamos a la iglesia semanalmente, pero en realidad yo no sabía mucho sobre mi fe. Cuando tenía unos 16 años empecé a sentir un hambre interior por saber quién era Dios. Exteriormente todos dirían que Jeff era un tipo normal. Tenía el pelo largo, montaba motocicleta, usaba pantalones de moda en los años 70. Por fuera era un fiestero, un payaso, pero en el interior yo empezaba a hacerme algunas preguntas importantes. ¿De dónde vine? ¿A dónde voy? Cuando tenía 18 años, ni siquiera sabía qué era la Eucaristía. Yo no sabía el nombre de los sacramentos, no sabía de qué se trataba la misa, no sabía rezar el rosario, en realidad no sabía nada de mi fe. Jeff continuó titubeando espiritualmente hasta que conoció a Emily, una compañera de clase en el preuniversitario que eventualmente cuestionaría el concepto de su fe y lo introduciría a Jesús y a las Escrituras. Los dos se casaron en unos años, pero en este punto de su vida, Emily era alguien que parecía tener lo que Jeff había estado anhelando. He aquí alguien que podía darles respuesta a las preguntas de Jeff. Ella pasó esa noche hablando de una relación personal con Jesucristo. Nadie me había hablado a mí de esto antes. Yo estaba tan fascinado que fui a su casa todas las noches después de clase. Nos sentábamos en la mesa de la cocina. Su mamá abría una Biblia y empezaba a explicarme sobre una relación con Jesús y la oración. Yo estaba fascinado. Me repetía a mí mismo, esto es lo que yo he estado buscando. Esto era de lo que hablaba, buscar la verdad. Todo el tiempo lo que yo buscaba era a Jesucristo. Yo quería saber más sobre Jesús. En contra de los deseos de su padre, pero para continuar su intensa pasión por el Señor, Jeff tomó la decisión de irse de su hogar para asistir a una escuela de Biblia en Texas. Fue una opción que disgustó mucho a sus padres católicos. Un incidente la noche antes de partir endurecería su rebelde corazón, pero irónicamente fue lo que puso en movimiento el comienzo de su largo viaje de regreso. La noche antes de irme para la escuela de Biblia, mi padre fue a mi habitación. Él se sentía frustrado porque yo estaba dejando becas para la universidad. Estaba alejándome de todo para ir a esta escuela de Biblia en Texas. Mi padre no sabía qué hacer. Él pensó que estaba perdiendo a su hijo. Su hijo se había convertido en un fanático de Dios. Y entonces me dijo, ¿por qué haces esto? Y yo le contesté, papá, quiero aprender más sobre Jesús. Quiero entregar mi vida a Cristo. Esto es lo que tú me enseñaste desde que era niño. Esto es lo que se hablaba en mi iglesia, ¿no? Él me dijo, pero ¿cómo vas a mantenerte? ¿Estás comprometido? ¿Tienes 18 años y te vas a ir de la casa? Yo lo miré y le dije, papá, Dios proveerá. Y esto fue lo que hizo romper la relación con mi padre, mi recién encontrada fe. Y esa noche hizo algo que nunca había hecho y que nunca más hizo. Me agarró y me dio una trompada que me tumbó al suelo. Allí quedé en el piso. Lo miré llorando y le dije, ¿por qué? ¿Por qué? Él salió del cuarto. A la mañana siguiente me fui con mis amigos para Dallas, Texas. Todavía recuerdo ver a mis padres llorando y diciéndome adiós con la mano. Con la tristeza de una relación quebrada con su familia, Jeff se fue para continuar su búsqueda de la verdad. Pero la razón de ser de Jeff se le estaba haciendo más clara. Su entusiasmo por Cristo y su amor por la radiodifusión fueron un complemento perfecto para su recién descubierto deseo de predicar la palabra de Dios. En unos pocos años, Jeff dejó la Iglesia Católica. Esto abrió una profunda herida en su familia que no sanaría por muchos años. Jeff estaba trabajando ahora en una estación de radio cristiana en un pequeño pueblo de Dakota del Norte, asistiendo a la misa diaria en un convento de la zona, cuando el obispo de Fargo convocó a una reunión popular para todos los católicos. El obispo vino y yo levanté la mano. El lugar estaba lleno. Me dijo, dígame, joven. Yo me paré en medio del pasillo y de pronto todos los años de frustración con mi padre y que mi padre me hubiese pegado, todo empezó a salir. La frustración con la iglesia,
lo que yo percibía como defectos de la iglesia. Empezó todo a surgir y me enloquecí. Miré al obispo y le dije: Monseñor, me hallo muy frustrado. He dado mi vida completamente a Cristo, pero parece que no hay lugar para mí en esta iglesia católica. Y apuntándole, le grité diciendo: estoy harto de la iglesia católica. Hubo un silencio absoluto y le dije con mucha fuerza: y de ahora en adelante no soy católico. Di media vuelta y comencé a caminar hacia la puerta cuando oí aplausos. Me volteé y vi que era el obispo y me dijo: luego quiero hablar contigo. Yo me fui. Me sentía muy frustrado. Esa noche no dormí. Desde luego, pensé que de seguro iría para el infierno. Por lo tanto, no pude dormir. A la mañana siguiente fui a rezar al convento y cuando entré allí, adivine quién estaba: el obispo. Yo sentí que se me iba la sangre del cuerpo y pensé: oh no. Él me dijo: ven acá. Pensé que me daría una nota con una orden para ir al infierno, pero me llevó a un pequeño cuarto y me dijo: cuéntame, ¿qué te pasa? Yo le dije: Monseñor, estoy muy frustrado. Le entregué mi vida a Cristo el 14 de febrero de 1977. He querido darle toda mi vida a Jesús, pero no parece haber lugar para mí en la Iglesia Católica. Mis padres no comprenden. Él me miró y me dijo: hijo, déjame decirte 3 cosas. Número 1, el viaje que has emprendido es de Dios. Él ha despertado el hambre en tu corazón. Número 2, voy a llamarte Pequeño Newman. Yo no sabía de qué estaba hablando. Pensé que era Al Newman, el personaje de la revista Mad. Me dijo: como el cardenal Newman, tienes el mismo celo, el mismo anhelo de las Escrituras y la verdad. Y número 3, llegará el día en que regresarás y, cuando lo hagas, enseñarás a tu pueblo. Yo lo miré y le dije: no lo creo. Le estreché la mano y me fui. Y así fue como dejé la Iglesia Católica. Alrededor de esa época en que Jeff Cavins tomó la decisión de dejar la Iglesia Católica, Scott Hahn, Marcus Grody y Larry y Joetta Lewis estaban siguiendo a su corazón en dirección opuesta y estaban descubriendo las dolorosas realidades de lo que habrían de escoger. Scott Hahn asistió a una de las escuelas protestantes más conservadoras del país. Él tenía una profunda pasión por Cristo y las Escrituras. A la edad de 26 años se le pidió que fuese el decano de un seminario protestante, pero al igual que muchos de sus colegas, Scott tenía ideas equivocadas sobre la Iglesia Católica Romana que eran profundas. En una época él veía al Papa, y en particular el cargo del Papa, como el anticristo, el líder de la Iglesia que él creía había distorsionado y malinterpretado las enseñanzas de Jesús a través de los siglos. Yo era anticatólico porque cuando miraba hacia la Iglesia Católica veía algo que ninguna otra denominación de la tierra decía ser: la única, verdadera Iglesia fundada por Cristo a través de sus apóstoles, gobernada por sus sucesores con autoridad divina y un jefe infalible. Yo me formé recibiendo instrucción de hombres que tenían un profundo aprecio por la Reforma protestante, especialmente los escritos de Martín Lutero, y de él yo adquirí una fuerte repulsión por lo que la Iglesia Católica representaba, porque yo veía a la Iglesia Católica como corruptora del Evangelio sencillo, complicándolo con toda clase de invenciones humanas que no tenían por qué estar allí, y que no estaban allí al principio. María, el Papa, el purgatorio, los santos, los sacramentos y todo lo demás. ¿Era yo anticatólico? Sí, era anticatólico con una especie de venganza, porque yo veía a la Iglesia Católica como una institución humana. Yo no podía discernir la institución divina. Es muy parecido a cuando alguien oye hablar maravillas de los vitrales de una parroquia en particular. Va uno allí, se para en la acera y mira, y lo que ve son estas ventanas de cristal de colores y piensa: ¿y por qué tanto alboroto? No tienen nada de particular, pero no las mira desde adentro, y eso es lo que la oración y el estudio me llevaron a ver.
Yo miré a la Iglesia Católica desde adentro y descubrí el trabajo de Jesucristo, mi Salvador. Hoy, Scott, su esposa Kimberly y sus niños viven en Steubenville, Ohio. Scott es profesor de teología en la Universidad Franciscana y toda la familia es ahora miembro de la Iglesia Católica. El viaje de Scott hacia la fe católica comenzó cuando empezó a cuestionar una de las enseñanzas básicas de Martín Lutero, sola fide. Lutero, junto con Juan Calvino, discrepó de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Ellos sostenían que la justificación o el perdón de nuestros pecados por Dios sucede solo por medio de la fe. Ellos propugnaban que solo tenemos que creer en Dios y nuestros pecados serán perdonados, que solamente creer en Dios nos asegura el cielo. No importa cómo decidamos actuar o responder a ese amor. Esas ideas crearían una enorme división dentro de la Iglesia Católica y marcan el comienzo de la Reforma y la aparición de las iglesias protestantes. Scott Hahn, después de cuidadoso estudio y oración, llegó a descubrir el hecho histórico de que Lutero y sus seguidores hicieron cambios en las Escrituras para ajustarlas a sus creencias personales. Martín Lutero y Juan Calvino habían malinterpretado y falsificado las enseñanzas de San Pablo sobre el punto de justificación por la fe. Al insistir que la justificación es solo por la fe, Lutero tuvo efectivamente que insertar la palabra alemana solo en Romanos 3:28, y una vez que lo hizo, lo convirtió en su grito de batalla. El lema de la Reforma protestante era sola fide, solo la fe, una frase que San Pablo nunca usó, una frase que Lutero tuvo prácticamente que inventar. En efecto, una frase que el Espíritu Santo solo inspiró en uno de los autores del Nuevo Testamento, San Santiago, en la Epístola de Santiago 2:24. No es solo por la fe que el hombre se justifica. Por eso es que Lutero llamó a la Epístola de Santiago una epístola de paja, porque contradecía lo que él estaba convencido era el Evangelio, el puro y simple Evangelio. Mientras más yo empezaba a comprender que el Dios que justifica es un Padre, y al justificarnos Él no solo está exonerando o perdonando a criminales como juez, sino que Él está adoptando y reconciliando a los hijos e hijas con Él mismo a través de su Hijo eterno, más cuenta me daba de que la justificación no podía ser solo por la fe, porque así no es como una familia funciona. Es imposible para una criatura simplemente decir, mira papá, yo te creo, y eso es suficiente. Yo no tengo que obedecerte, pero por gratitud y porque tengo buen corazón te obedeceré si me parece. Pero yo no tengo que obedecerte para ser tu hijo. Bueno, esta clase de actitud es rebelión y es lo opuesto a la fe. Así que mientras más me adentraba en los escritos de San Pablo y comprendía mejor los antecedentes de compromiso de Pablo, más me daba cuenta de que Lutero lo interpretó todo muy mal. Los primeros protestantes también enseñaban lo que era llamada sola scriptura, que las escrituras por sí solas son la fuente de toda la autoridad en la Iglesia, que la tradición en la Iglesia y lo que ha sido transmitido por los primeros apóstoles al resto de la Iglesia en los siglos subsiguientes no tiene autoridad alguna. Descubrí que en ninguna parte la Biblia enseña que las Escrituras solas son nuestra única autoridad. Por el contrario, descubrí que la Biblia señala la sagrada tradición, como se encuentra en Tesalonicenses 2:15 y en 3:6. Pablo dice, conserven las tradiciones que reciben de nosotros, por escrito o de palabra. Así que tenemos la Escritura y la tradición oral, y a los tesalonicenses se les enseñó que tenían que conservar ambos. Para Scott, el punto final para el que tenía que encontrar respuesta era el papel del Papa. ¿Quién era este hombre? ¿Y tenía él en realidad la autoridad para ser el pastor de 1 billón de católicos en todo el mundo? Scott encontró la respuesta en las Escrituras, cuando Jesús escoge a Simón Pedro para ser el primer papa de su iglesia. Esto ocurre en el capítulo 16 de Mateo, cuando Jesús le da las llaves del reino. Todo comentarista católico o protestante que explica esos versículos sabe que Jesús estaba citando a Isaías 22:22, en donde el hijo de David, el rey Ezequías, le confía a uno de sus ministros reales las llaves del reino para que todo el mundo sepa que este hombre, Eliakim,
ya no es solo un ministro real, él es el primer ministro porque tiene las llaves del reino. Así que antes de esto, Pedro era uno de los 12 apóstoles, uno de los ministros. Pero una vez que Jesús le confió las llaves del reino, esto quería decir que Pedro era el primer ministro. Y eso era algo más que un puesto, era un deber. Así que aquí vemos a Jesús, hijo de David, estableciendo su reino a través de sus apóstoles. Y como dice en Mateo 19, Jesús les dijo, se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, pero uno de ustedes será el primer ministro. Por lo tanto, al estudiar la Biblia, descubrí que no solo sola fide era falso, sino la sola escritura también. Larry y Joetta Lewis tenían sólidas raíces en su crianza protestante. El padre de Larry había sido pastor de la Asamblea de Dios que inculcó en su familia el amor a Jesús y los guió en su fe. Larry mismo había sido ministro de varias congregaciones en denominaciones que fueron desde Metodistas Unidos hasta Bautistas del Sur. Él siempre consideró su teología como un viaje para descubrir los complejos misterios de las Escrituras. Mis padres me criaron para tener un profundo y duradero amor por Cristo y un tremendo amor por las Escrituras. Mi teología era muy parecida a un gran rompecabezas al que le faltaban piezas aquí y allá. Así que uno trataba de que las piezas encajaran. Imagínese armar un rompecabezas y tener una pieza en la mano que no parece ser de allí. Y lo único que usted hace es mirar la pieza tratando de encontrarle acomodo. Bueno, pues esto es muy parecido a la forma en que yo trataba de hacer funcionar mi teología. Llegábamos a grandes alturas de éxtasis y profundos valles de desaliento, porque ser católicos no era lo que ninguno de nosotros había considerado y nunca pensamos que querríamos serlo. Amábamos a nuestra iglesia, a nuestra gente. A Larry le encantaba su trabajo de pastor y predicador. Así que esto no era algo que nosotros estábamos buscando, porque no estuviésemos satisfechos con lo que teníamos. Nos cogió totalmente de sorpresa. La búsqueda de Larry y Joetta los estaba llevando en una forma que ninguno de ellos hubiese imaginado. Pero sí tenían verdadero miedo de que quizás estaban yendo demasiado lejos, de que estaban volviéndole las espaldas a Jesús al rezarle a María, que su búsqueda era equivocada. Ellos tomaron la decisión de investigar más a fondo, buscando confirmación en las Escrituras a su nuevo amor por la Santísima Madre y la tradición católica. Fue un sacerdote católico el que les dio una nueva perspectiva del papel de María en la Iglesia. Él dijo, déjenme hacerles un par de preguntas. ¿Quiere usted a su esposa? Y él sabía cuál sería mi respuesta. Yo le dije, usted sabe que yo quiero mucho a Joetta. Y él me dijo, ¿alguna vez le ha dicho algo así como te quiero con toda el alma? ¿Todo lo que tengo y pueda tener en el futuro es tuyo? O quizás usted ha dicho algo más o menos como, venero la tierra que pisas. Yo le dije, sí, yo he dicho más o menos eso. O algo como, Joetta, te adoro. Le contesté, sí, padre, yo he dicho todo esto porque es lo que siento. Él me dijo, pues bien, Larry, así es como nosotros nos sentimos con la Santísima Madre. La queremos mucho por el regalo que ella nos ha dado, el más preciado que jamás se le pueda ofrecer al mundo. Ella nos dio a Jesús y en este hermoso acto de renunciación de su parte, ella nos ofreció la vida eterna de manera que a través de la fe en Él podamos unirnos al Padre, ser uno con Él a través de Cristo. Y por nuestro gran amor y afecto por ella, hablamos de ella usando el lenguaje del amor. Y sin embargo me dijo, tú has dicho algo sobre Joetta que nosotros nunca diríamos sobre la Santísima Madre, porque nosotros no la adoramos, toda la adoración pertenece solo a Dios. Pero porque la queremos tanto, porque la vemos como nuestra Madre, sabemos que podemos confiar nuestras vidas a ella, nuestros cuerpos a ella, aún nuestras almas en sus brazos, sabiendo que ella nos llevará a lo profundo del corazón de Jesús.
Quedé convencido. Yo sabía que nunca había pensado sobre esto antes, ni siquiera había considerado esta clase de amor y devoción. Al principio, temeroso de las imágenes y tradiciones que él había desdeñado, Larry comenzó un meticuloso estudio de las Escrituras, buscando cualquier señal de que las tradiciones católicas hubiesen efectivamente distorsionado la palabra de Dios. Íbamos a librerías católicas 3 y 4 veces al día. El empleado nos decía: ¿han leído este libro o saben algo sobre este otro? Y yo decía: me lo llevo. Y este otro también. El empleado insistía: ¿no quiere saber algo sobre el libro primero? A lo que yo respondía: no importa. Si es sobre la Iglesia Católica, lo queremos. Después nos dimos cuenta que en ese primer año habíamos gastado más de $5,000 en libros y cintas. Todo nos parecía poco. Leíamos todo lo que podíamos encontrar. El catecismo fue la mejor teología sistemática que yo había leído en mi vida, y yo había leído varias. Esto fue el principio para encontrar las piezas que faltaban. Como ese rompecabezas de que hablamos antes, las piezas estaban cayendo en su lugar a una velocidad vertiginosa. Empezamos a descubrir cosas que nunca habíamos considerado, y compararíamos las Escrituras y lo que los primeros padres de la Iglesia decían con lo que el catecismo decía, y en áreas que son muy familiares para los católicos, pero muy poco conocidas por mí como ministro protestante. Estábamos encontrando la riqueza de la Iglesia y la profundidad de la Iglesia. Era sorprendente, emocionante. Las verdaderas implicaciones de lo que estábamos encontrando como cierto es que si la verdad es una persona, y Jesús dijo: yo soy la verdad, entonces cuando Él dijo: síganme, Él dijo: sigan la verdad. Y lo que estábamos encontrando en el catecismo y los libros que leíamos, los primeros padres de la Iglesia, lo que estábamos viendo era que la fe católica era tan substancial, tan enraizada en las Escrituras, expresada tan hermosamente en la primera Iglesia y en las subsiguientes Escrituras de los padres de la Iglesia, que esta parecía ser una verdad que era más fuerte, más reveladora, la verdad más completa que hubiéramos visto hasta ahora. Las Escrituras nos dicen que cuando Jesús fue ante Poncio Pilato el día de su crucifixión, Pilato le dijo a Jesús: ¿eres tú rey? Jesús le contestó: tú dices que yo soy rey. Para esto nací y por esta causa vine al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Pilato le contestó a Jesús: ¿qué es la verdad? Marcus Grodi era un ministro luterano muy identificado con su congregación. Él sentía una profunda responsabilidad personal de guiarlos a la verdad. La búsqueda de la verdad es la mejor forma de describir mi viaje para llegar a la fe católica. ¿Cómo sé yo lo que es verdad? Como pastor, primero yo quería ser el mejor pastor posible para poder algún día presentarme ante el Señor diciéndole que yo había hecho mi mejor esfuerzo, dado los regalos y el talento y la gracia que Él me había dado. Yo no podía pensar en nada más importante que ser lo mejor posible en lo que Dios me ha llamado a hacer. Pero yo también sabía que como líder de almas, como pastor, un día yo estaría ante Jesús como responsable de haber guiado a mi gente. Esa gente confiaba en que yo los estaba guiando correctamente. Y si yo no sabía, yo estaba haciendo la misma pregunta que Poncio Pilato hizo, ¿qué es la verdad? Y probablemente yo era tan ignorante como él. Yo ya no estaba seguro de nada. Estamos llamados a ser santos y crecer en santidad. Y creo que la razón más válida para regresar a la Iglesia Católica es porque es en esta Iglesia en la que Cristo nos ha dado todos los medios de gracia para acercarnos más a Dios. Esto es lo que quiere decir ser cristiano, crecer en nuestra unión con Cristo. Marcus Grodi ahora ha llevado su pasión por el púlpito a la creación de la Coming Home Network,
una asociación diseñada para ayudar a antiguos protestantes y particularmente a ministros protestantes a convertirse al catolicismo. Al igual que Jeff Cavins, Marcus ahora se presenta regularmente en la cadena de televisión Eternal Word. La Coming Home Network comenzó hace 6 años debido a mis experiencias y las de otros clérigos protestantes que encontraron el camino a su hogar en la Iglesia Católica. Al llegar a nuestro hogar, descubrimos con gran sorpresa que había otros como nosotros. La mayoría veníamos de ambientes donde nunca habíamos oído hablar de protestantes convirtiéndose al catolicismo. Muchos de nosotros pensábamos que éramos los únicos y entonces empezamos a enterarnos de palabra que había otros. Lo que aparentemente está pasando ahora es que parece haber conversiones en todas las denominaciones imaginables en los Estados Unidos. Nuestro deseo no es traer a la gente a base de discusión, sino informarles la verdad de la Iglesia que probablemente nunca en su vida hayan oído. Yo disfruto más cuando hablo con protestantes que están recorriendo el camino, no por el hecho de que se conviertan al catolicismo o no, sino porque cuando descubren la totalidad de la fe, los corazones se abren a la presencia real de Cristo. Para Marcus Grodi, Scott Hahn, Larry Lewis y Jeff Cavins, sus respectivos viajes hacia la fe y la decisión eventual de dejar sus iglesias tuvieron implicaciones que iban mucho más allá de simplemente cambiar de denominación. Se enfrentarían al rechazo de sus congregaciones, desempleo, separación de sus amistades y familia, e interminables días y noches de una atormentadora búsqueda espiritual. Comenzaron a experimentar de primera mano lo que Cristo quiso decir cuando les dijo a sus discípulos: quien quiera venir conmigo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque quien desee salvar su vida la perderá, y quien pierda su vida por mí, la encontrará. Una decisión como esta es, en mi opinión, mucho más difícil que si usted hubiera sido dueño de un Chevrolet toda su vida y ahora está convencido de que un Ford es un auto mejor. Es totalmente distinto. Esto llega a la raíz de la autoimagen de una persona, todo su apoyo, vocación, lo que iban a hacer el resto de sus vidas. Y yo podría dar ejemplos de personas que, aunque están atraídas por el júbilo de llegar a su hogar en la Iglesia Católica, sus vidas se convirtieron en un desastre por esa decisión. El primer dolor fue la pérdida de amistades. El segundo dolor que experimenté fue un alejamiento, la dificultad que Kimberly y yo sentimos en nuestro matrimonio. El tercer dolor que sentí fue la pérdida de dirección. Durante años yo me había preparado para el ministerio, o al menos eso pensaba yo. Pero hay una clase distinta de dolor, y ese es el dolor que siente uno cuando ha abandonado todo lo que conocía y se siente como un inmigrante que acaba de llegar a tierra extraña. Uno sabe que en un cierto sentido es su patria, pero uno no lo siente en una forma real. Decírselo a nuestros hijos y padres fue algo muy difícil, porque no queríamos herirlos, sino que queríamos en alguna forma compartir las alegrías que estábamos descubriendo. Fue muy difícil para ellos. Han tenido que resolver muchos problemas, pero fue muy difícil para mi padre. Mi padre, claro está, es un pastor retirado de la Asamblea de Dios, y él quiere a Dios con toda su alma, al igual que mi madre. Y cuando se lo dije, mi padre me dijo que esto era algo parecido a perder un hijo. El difunto obispo Fulton Sheen dijo: ni siquiera 100 personas en los Estados Unidos odian la Iglesia Católica Romana, pero millones odian lo que ellos erróneamente creen que es la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica, para los que la ven desde afuera, puede ser como una especie de enigma. Algunas cosas parecen no tener sentido. En muchas formas es todo sobre la fe, el misterio de creer lo que no podemos ver con ojos humanos u oír con oídos humanos. Pero en verdad, la fe de esta iglesia llamada católica está enraizada solamente en el mensaje del Evangelio de Jesucristo.
La salida de Lutero de la Iglesia Católica se conoció como la Reforma y fue el punto de partida para la primera iglesia protestante, la Iglesia Luterana. Después comenzaron otras iglesias protestantes cuando sus líderes no podían ponerse de acuerdo en lo que cada uno creía era la verdad. En los siglos subsiguientes, a menudo debido a desacuerdos sobre lo que era verdad y cierto, los líderes se separarían y formarían otra iglesia más. Hoy todavía hay una sola iglesia católica y más de 27.000 iglesias protestantes distintas en el mundo. Mientras otras iglesias a través de los siglos se han alejado de algunas de sus primeras enseñanzas y convicciones de fe, la Iglesia Católica no lo ha hecho. Y yo descubrí al menos 99 veces, y descubrí en cada caso que la Iglesia Católica era fiel a las Escrituras. Solamente la Iglesia Católica era totalmente fiel a las Escrituras. ¡Qué impacto tan agradable para mí! La Iglesia Católica, como la conocemos hoy, nos ha llegado en una línea ininterrumpida desde los apóstoles. Jesús puso su iglesia en manos de meros seres humanos en la seguridad de que aún las puertas del infierno no la vencerían. A través de los siglos, los papas no han dictado nuevas revelaciones, sino simplemente preservado y protegido las verdades que les habían sido entregadas por los sucesores de Pedro. Hoy hay más de 1 billón de católicos que hacen de esta iglesia la mayor del mundo. Los sacramentos son parte esencial de la verdad. Ellos darán las gracias necesarias para verdaderamente crecer en santidad y para sostener a los fieles a través de las luchas y agobios de la vida diaria. En el bautismo nos purificamos. En la confirmación recibimos al Espíritu Santo. En el matrimonio recibimos la ayuda de Dios para compartir nuestra vida con un compañero. En el sacerdocio recibimos los regalos para guiar y alimentar al pueblo de Dios. En el sacramento de los enfermos recibimos sanación. En el sacramento de penitencia o reconciliación recibimos el perdón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la celebración de la Eucaristía, el santo sacrificio de la misa, recibimos la Sagrada Comunión, o sea, el cuerpo y la sangre de Cristo. Este es el sacramento que Él instituyó con sus propias manos horas antes de morir. En la última cena, Jesús dijo la primera misa. Bajo las formas de pan y vino, Él dio a los apóstoles su cuerpo y su sangre para comer y beber. Les dijo que hicieran esto en memoria suya, y esto es lo que la Iglesia Católica hace todos los días alrededor del mundo. Para algunos de nosotros, llegar al hogar es una reunión alegre, un reavivar del fuego que una vez teníamos en la juventud. Para Jeff Cavins, venir al hogar significaría regresar a un lugar que él creía haber destruido. Representaría tratar de reconstruir algo que él creía había desaparecido para siempre. Él habló con otros que ya habían decidido regresar a la iglesia. Le sugirieron que se pusiera en contacto con el pastor de cuando era niño. Hablé por teléfono con Scott Hahn. Me sugirió que hablase con el pastor de mi niñez. Y yo le dije, bueno, es que mi pastor ahora es el obispo Dudley. Y me dijo, ¿quién? ¡Oh, él es fantástico! Llámalo, es maravilloso. No todos los días uno agarra el teléfono y llama al obispo. Así que esperé un par de semanas, leí más. Y por último, agarré el teléfono y llamé a Sioux Falls, en Dakota del Sur. Yo no había oído la voz de él desde que tenía 14 años. Nos mudamos cuando eso a otra parroquia y yo no estaba muy involucrado. Pero por el teléfono oí una voz que decía, Monseñor Dudley al habla. Y le dije,
le habla Jeff Cavins. Él me contestó, Jeff Cavins, ¿el hijo de Robert? Sí, le contesté. Tú fuiste monaguillo. ¿Cómo estás? Le dije, bueno, bastante bien. Ahora soy pastor protestante. A lo que él dijo, ¿y cómo es eso? Yo le expliqué y me dijo, bueno, ¿y cómo te va? Se me hizo un nudo en la garganta hasta que al fin le dije, Monseñor, he estado estudiando mucho y quiero regresar al hogar, pero no sé qué hacer, no sé a dónde ir, ni siquiera sé si la iglesia me recibiría, yo no sé en qué voy a trabajar. Él me dijo, Jeff, ¿pudieras venir aquí y pasarte un tiempo con nosotros? Le dije que sí, y tomé un avión para Sioux Falls. Para mí esta era la prueba de si la iglesia me recibiría de nuevo, si mi pastor de la infancia, que ahora era obispo, me abrazaría o me rechazaría. Me bajé del avión y allí estaba él. Ahora era un hombre mayor, algo encorvado. Me abrió los brazos y me dijo, bienvenido al hogar. Eso me emocionó. Después que el obispo me recibió en el aeropuerto, hablamos durante 2 días sobre mi regreso a la iglesia. Monseñor Dudley me dijo que tenía que decir a los superiores de mi iglesia lo que estaba sucediendo. Me reuní con el primero de los superiores y le dije que que necesitaba hablarle en privado. Yo he estado estudiando mucho y probablemente usted haya notado que recientemente he predicado sobre los sacramentos. Y le dije, yo creo que voy a regresar a la iglesia católica. Él me miró y me dijo, pues verás, lo mismo nos está pasando a nosotros. Es más, hemos estado rezando el rosario en grupo por la noche. Yo pensé, ¿qué? Fui al siguiente superior y le dije lo mismo. Y él me dijo, tú no vas a creer esto, pero por las noches cuando me desvelo, he estado rezando el rosario. Yo me dije, ¿qué es lo que está pasando aquí? Terminé diciéndoselo a todos mis superiores y fue muy emocionante para ellos saber que su pastor estaba pensando en irse para la iglesia católica. Nuestra iglesia católica era como en un 50% de excatólicos, así que naturalmente la gente me miraba. Nos está diciendo que todos debemos regresar, que hicimos mal en irnos. Yo nunca dije que nadie estuviese equivocado. Ellos se fueron por las mismas razones que yo. Y a alguien le extendió una mano. Pero terminé por decírselo a toda la congregación. Y esta fue una de las cosas más difíciles de mi vida. Poco me imaginaba yo cuando empecé a buscar más y más la verdad de que yo tenía hambre de familia, hambre del Papa Juan Pablo II, hambre de oírlo, el deseo de tener un padre. Poco me imaginaba yo que Dios me estaba regresando a una relación total con mi Padre terrenal también. Aunque nadie podía saberlo en este momento, la parte más difícil del viaje espiritual de Jeff todavía estaba por recorrerse. La etapa final de este difícil paso de regreso a la Iglesia Católica comenzó cuando se estaba preparando para un viaje a Israel y recibió una llamada a medianoche. El día antes de salir para Israel, mi madre vino de Minneapolis a Dayton, Ohio, para quedarse con nuestra hija mientras mi esposa y yo íbamos con esos peregrinos de todo el país. Mi padre había tenido cirugía de las arterias cuando tenía 48 años. Habían pasado 12 años y a todos nos preocupaba su salud. Como hijo, uno siempre está preocupado de una llamada a medianoche. Pues bien, esa llamada fue a las 3:48 de la mañana de un hospital en Edina, Minnesota. Mi madre entró corriendo a mi habitación. Jeff, papá ha tenido un ataque al corazón. Yo sentí que el mundo me venía abajo. Traté de averiguar cuán grave había sido. Llamé al hospital. Estaba en cuidados intensivos. ¿Debía ir a Israel? ¿Debía ir a Minnesota? ¿Qué debo hacer? Al fin conseguí hablar con mi padre. Sonaba débil. Le pregunté, ¿cómo va todo? Aún no sabemos, me dijo, pero estaré bien. Papá, no sé qué hacer. No sé si ir a Israel o no. Y él me dijo, anda y vete, pero antes de irte, quiero que me hagas un favor. Ocúpate de tu madre y de tu hermana. Y pensé, esto es serio.
tengo que ir a verlo. Y le dije, papá, voy para casa, mi lugar está a tu lado. Yo tengo quien se haga cargo de llevar la excursión. Fui para Minnesota con mi familia. Mi padre fue operado nuevamente y la noche antes de que fuera para la casa, yo llamé a un viejo amigo, un consejero profesional. Yo había sido su pastor y le dije que necesitaba hablar con alguien. Estoy tomando algunas decisiones, le dije, algunas decisiones graves en mi vida y necesito saber si estoy loco, necesito hablar. Él me dijo, ¿qué te pasa? Le dije que estaba pensando volver al catolicismo, a lo que me contestó, sí, necesitamos hablar, ven. Fui y comencé a contarle todo desde el principio. Y cuando le dije que le había gritado al obispo en Dakota del Norte diciendo, ¡estoy harto! ¡Ya no soy católico! En ese momento mi amigo Wes se impresionó y me dijo, Jeff, tu actitud la definiré en una palabra, una sola palabra. ¿Cuál? Le pregunté. Rebelión. ¿Rebelión? ¿Por qué? Y entonces me dijo, te has rebelado en contra de tu padre y de la Iglesia Católica. Y cuando me dijo eso fue como si se cayeran vendas de mis ojos y me vi como realmente era. Como un joven bueno que quería hacer cosas buenas para Dios, pero que me rebelaba contra mi padre y la Iglesia Católica que me habían alimentado durante los años de mi crecimiento. Empecé a llorar. Recuerdo que me cubrí el rostro con las manos diciendo, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? Entonces mi amigo me dijo, tú sabes lo que tienes que hacer. Necesitas pedirle perdón a tu padre. Y yo le dije, sí, pero no sé cómo podré hacerlo. Volví a casa. Mi padre salió del hospital. Al día siguiente bajó a desayunar. Nos sentamos a la mesa, mi madre, mi padre, mi esposa y yo, y supe lo que tenía que hacer. Quería decirle a mi padre que yo deseaba regresar al hogar de la Iglesia Católica, que había estado estudiando y estaba convencido teológicamente, bíblicamente de la fe católica. Papá, ¿puedo hablarte de algo? Sí, me dijo. Yo no sabía cómo empezar. Entonces me dijo, ¿qué te pasa? Le dije, tengo que hablarte de algo que... Y me dijo, Jeffrey, ¿te encuentras bien? ¿Qué te pasa? Pero yo... Todo lo que podía pensar era en todos esos años, el enfrentamiento, cuando él me pegó, yo en el piso, todas las veces que me dijo que él no quería hablar más de eso. Uno siempre quiere que su padre lo considere. Pero todos esos años yo me sentía que él no me tomaba en serio. Solo lo miré y aún no podía hablarle. Hasta que al fin le dije, papá, me he rebelado contra ti. Y lo siento. Él me miró con lágrimas en los ojos y me dijo, tú no sabes lo que esto representa para mí. Cuando tu madre y yo nos casamos, yo me convertí al catolicismo. Y tuve una discusión con mis padres. Ellos murieron y nunca pude solucionar esto. Pero tú y yo hemos solucionado esto. Si es que vamos a descargar nuestros espíritus, hijo, yo necesito hablarte también. Y yo le dije, ¿qué? Me dijo, ¿recuerdas la noche antes de que te fueras de casa? Sí, le dije. Nunca lo habíamos hablado. Pero le dije sí. Y me dijo, siento mucho haberte pegado. No sé qué me pasó esa noche, pero he pensado en esto todos los días y es algo que me destruye. Lo siento de veras, pero lo que más me ha molestado fue lo que me dijiste después y que no he podido borrar de mi mente. Y yo le dije, ¿qué? Porque no lo recordaba. Y entonces me dijo, cuando estabas en el piso me gritaste, ya yo no soy tu hijo. Y eso me ha destruido todos estos años. Yo recordé haberlo dicho y entonces pensé, pero ¿cómo pude haber sido tan cruel? Lo miré y con lágrimas en los ojos le dije, yo soy tu hijo,
tú eres mi padre y yo te quiero. Nos abrazamos y los años de dolor empezaron a disolverse. Años sin perdón empezaron a desaparecer. Y desde ese día hasta ahora no hemos dejado de hablar sobre Jesús. Esto ha abierto para nosotros una vía de conversación sobre Dios que siempre quise tener, pero mi rebeldía y terquedad se interponían. Yo dejé la iglesia por rebeldía, no por la verdad. Regresé buscando la verdad. Recuperé esa relación con mi padre y mi familia, así que el Señor realmente me ha traído al hogar en todos los aspectos. Jeff Cavins, junto con Scott Hahn, Marcus Grodi y Larry Lewis y su esposa Joera, descubrieron la plenitud de su cristiandad en solo una iglesia, la Iglesia Católica. Les tomó años de oración y discernimiento, un viaje lleno de dificultades y luchas, pero que al fin les trajo gran alegría, paz y una unión más íntima, más estrecha con Cristo, todo a través de las poderosas gracias de los sacramentos. Pero estas historias no son anécdotas aisladas. Hay miles de otras similares, solamente en años recientes. La Coming Home Network ha hecho contacto con más de 350 ministros, clero y académicos protestantes que se han convertido al catolicismo, y en estos momentos hay muchos otros que ya están en camino de regreso a la fe católica. Pero, ¿qué es lo que tiene la Iglesia Católica que está atrayendo a tantos protestantes ahora? Quizás el padre Richard John Newhouse, quien por 30 años fuera un prominente pastor luterano y ahora es sacerdote católico, es quien mejor lo explica. Es la plenitud de la verdad lo que hace a la Iglesia Católica tan irresistible para mí. Encontrar la verdad en este confuso y complicado mundo nuestro no es siempre fácil, pero la verdad está allí y ha estado ahí por 2000 años para que todos la encuentren o redescubran. Es el regalo de Dios a su pueblo y una perla oculta que todavía no ha sido descubierta por muchos protestantes y católicos por igual. Todos tenemos la libertad de escoger. La Iglesia Católica no nos presiona, pero es la verdad en su plenitud la que atrae. Uno debe abrir su corazón y examinarlo profundamente. El apóstol San Pablo en una época peleó contra los primeros cristianos, pero vio la luz de la verdad y renunció a todo para convertirse en un ardiente defensor de la fe. Estos hombres han hecho algo parecido, con un celo y amor infinitos por la misma iglesia que el propio Jesús comenzó hace 2000 años. La verdad descubierta. Producido en cooperación con Stepstones Productions, St. Louis, Missouri. Agradecemos a Jeff Cavins, Scott Hahn, Marcus Grodi y Larry Joera Lewis por compartir sus experiencias. Though we've sinned, the Lord is
Cualquier persona interesada en saber sobre la Iglesia Católica pudiera considerar algunos de los siguientes libros y páginas del Internet.